María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Ciclo Conocimiento de sí mismo. Renuévame, Señor Jesús. Este ciclo nos invita a conocernos a nosotros mismos, nuestras sombras y nuestras luces, a fin de que consagrándonos al verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles, Él esclarezca las tinieblas del pecado, nos arranque de los vicios y de la oscuridad del mal, nos restituya a la gracia y al ámbito de su santidad. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima. Lo hacemos con el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort. Este método consta de 4 etapas. Ya vimos la primera, en la cual el santo nos invita a distinguir el espíritu del mundo del espíritu de Jesucristo y por consiguiente a renunciar a este espíritu. Y ahora estamos en la segunda etapa, que es conocimiento de nosotros mismos. Antes de continuar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea Él nuestra luz y guía. Vamos a pedirle que nos ilumine y nos dé la gracia de conocernos a nosotros mismos, para así ser capaces de reconocer qué tan equivocados hemos andado por este mundo, qué tan lejos de Dios hemos estado, qué tan involucrados con el espíritu del mundo hemos estado. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bien, amigos oyentes, venimos contemplando las actitudes del Señor sanguíneo. Cogimos como ejemplo a San Pedro. Vimos que el Señor sanguíneo es amoroso, cariñoso, es divertido, es amigable, sociable, cálido, es expresivo, en fin, es el alma de las reuniones. Es generoso y compasivo, se adapta fácilmente a las circunstancias. Pero también vimos que es débil de carácter, emocionalmente inestable, explosivo, inquieto y hasta egoísta. Podríamos decir que el Señor sanguíneo es inconstante precisamente por ser tan maleable al medio ambiente.
se hace vulnerable y presa fácil para el demonio. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en una persona sanguínea? ¿Qué ocurre cuando la persona tiene un encuentro personal con Cristo? Bueno, en Pedro vemos esto. Simón es el hombre viejo. Pedro es el hombre nuevo. Es la roca de la iglesia. Ahora Pedro ya no será más débil. Tendrá coraje para defender los intereses de Dios. Salió de su egoísmo. Una de las promesas que hizo el Señor a sus discípulos fue: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles vemos a este nuevo Pedro que se levanta en medio de sus hermanos a orar y da un discurso, pues al menos está escrito allí. Quizás hubo otros discursos, pero el que ha quedado registrado es este, donde él se refiere a las Escrituras, al rey David, habla de lo que le ocurrió a Judas y que todo Jerusalén lo conoció. Este discurso no solamente está haciendo un recuento de las Escrituras, sino que las está enlazando con los hechos actuales, confirmando que Jesucristo es el Mesías. Pedro está hablando para gente judía. Pedro está hablando para gente que cree en el Antiguo Testamento, en todo lo que el Señor ha venido revelando, y les confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este mensaje en el que Pedro está notablemente lleno del Espíritu Santo, basándose en la palabra de Dios, ofrece una solución práctica para la vacante que ha dejado el traidor Judas. Así que con esta propuesta, ora al Espíritu Santo para que les dé sabiduría y elija de entre estos hombres que habían estado con el Señor, que lo conocen desde el bautismo de Juan hasta el día que el Señor partía a los cielos, que de entre estos hombres el Espíritu Santo les ayude a escoger el más indicado. Más adelante, el día de Pentecostés, Pedro, controlado por el Espíritu Santo, se pone de pie frente a los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Allí Pedro predica un sermón totalmente evangélico propio de la Iglesia de Cristo. Su sermón fue una obra maestra de predicación. Pedro era un inculto pescador, no era un intelectual, raramente lo son los sanguíneos. Este sermón fue un mensaje de Dios, pero de Dios que se vale de su apóstol Pedro, un hombre sanguíneo, imperfecto, pero ahora tocado por el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre después de ese elocuente sermón que Dios da a través de este personaje inculto? Dice en los Hechos de los Apóstoles que se les añadieron ese día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Sí, el tambaleante, el inconsecuente, el emocionalmente inestable sanguíneo Simón, transformado ahora en un sanguíneo Pedro, controlado por el Espíritu Santo, es ahora un predicador evangélico que convence a miles y miles de personas. Los sanguíneos generalmente son buenos oradores, pero solamente los sanguíneos controlados por el Espíritu Santo son buenos predicadores. Los predicadores sanguíneos llevan a cuestas un peligro potencial, ya que hablan y hablan porque siempre tienen algo que decir, pero los sanguíneos controlados por el Espíritu pueden servir a Dios con gran poder, porque ya no hablan por hablar, ahora hablan verdades, ahora hablan la única verdad que es Cristo, ahora predican todo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, transforma lo que antes era una debilidad, lo que antes era un defecto, lo transforma en una virtud. Y nos da la gracia para perseverar en ello, pero nosotros tenemos que ser
cautelosos, muy delicados con nosotros mismos. Reconocer siempre que allí en el fondo de nosotros hay algo que ha sido transformado. Y el diablo se va a valer de ese algo que está transformado por el Espíritu Santo para volverlo a remover, porque la tendencia de la carne no desaparece. Esa parte no la podemos olvidar. Esa tendencia, esa carne herida permanece en nosotros, como nos lo enseña también San Pablo. Le pedí al Señor 3 veces que me quitara el aguijón que tenía en la carne. ¿Y qué le contesta el Señor? Te basta mi gracia. Necesito que te acuerdes que me necesitas. Necesito que no te creas que ya eres tal o cual cosa. Necesito que reconozcas que sin mí nada podéis hacer. Así que el Señor sanguíneo, ahora controlado por el Espíritu Santo, puede ir de un lado a otro, sorteando miles de tentaciones y situaciones. Será tentado muchas veces por los seductores, por los aduladores, porque el diablo sabe que él necesitaba, no necesita ahora, pero necesitaba ser reconocido. Ahora él ya no necesita ser reconocido, porque ahora él sabe que el que debe ser reconocido es Cristo, es Dios. Y el Espíritu Santo lo va a sostener siempre y cuando persevere en la oración y en la sencillez y humildad de su persona, donde conoce que Dios es todo a través de él, que no es que él sea gran cosa, sino que Dios ha querido fijarse en él a pesar de sus dificultades. En el 3er capítulo de los Hechos de los Apóstoles, se nos cuenta que el poder que Pedro recibió el día de Pentecostés no fue un arranque emocional ni una pasajera confianza en Dios. Todo lo contrario, vemos que Pedro y Juan fueron juntos al templo a la hora de la oración. Al señor sanguíneo le resulta muy difícil fijarse en una disciplina espiritual, pero es la única manera de eliminar su inconsecuencia. Más concuerda con la naturaleza del melancólico Juan el ir a la hora de la oración, es decir, a un horario determinado, pero al señor sanguíneo le resulta atractiva una reunión de oración únicamente cuando está controlado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Señor reúne uno de un temperamento o con otro de un temperamento totalmente distinto, pero que se complementan. Esto lo vemos más claramente entre los esposos. El Señor no va a poner 2 sanguíneos a formar pareja, hombre y mujer, no. Coloca 2 temperamentos distintos para que se complementen. Pedro necesita de Juan, que es disciplinado y que va a la hora regular de la oración. También vemos en esta historia otra de las características del Espíritu Santo. Cuando controla nuestras vidas, dejamos de estar tensos y temerosos. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Esto significa en la práctica que seremos flexibles y estaremos a disposición del Espíritu Santo para todo lo que quiera ordenarnos. Pedro y Juan fueron al templo a orar, relajados en el espíritu, pero cuando vieron al cojo pidiendo limosna al lado de la puerta, fueron movidos a compasión y sus planes cambiaron radicalmente. Pues Pedro, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Cuál es el elemento que falta en esta historia? Observando atentamente notamos la ausencia del sanguíneo Simón. Vemos al Pedro controlado por el Espíritu Santo. Ya no se le ocurre a él gloriarse de sí mismo, sino que atribuye toda la gloria a Jesucristo. La curación del hombre es por nuestro Señor Jesucristo, que está obrando a través de él. Pedro ha entrado en la verdad. Ya no es él,
Es Cristo actuando a través de él. Se cuenta también en los Hechos de los Apóstoles que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Es decir, que los sermones de Pedro estaban llenos del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo hablando a través de él. Por eso el resultado de la predicación era excelente. Esto llega a oídos de los funcionarios judíos, lo cual no les gustó nada. Los altos jefes sacerdotales hicieron comparecer a los apóstoles para interrogarlos. Quien respondió a los cargos que se les hicieron fue el sanguíneo Pedro, controlado ya por el Espíritu Santo, y dio toda la gloria a Jesucristo. Estos jefes sacerdotales, al escucharles hablar, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaron al escucharles y les reconocían que habían estado con Jesús. Poco tiempo atrás, Pedro cobardemente negó a su Señor 3 veces, y ahora, bajo una presión aún mayor que entonces, osadamente reconoció a Jesucristo. Lo que dijo no fue una expresión de una bravata típicamente sanguínea, sino que se identificó valientemente con el hombre que ellos condenaron. ¿Por qué Pedro reaccionó de esta manera tan diferente a la presión? Pedro deja que ya el Espíritu Santo sea el que actúe a través de él. Por eso le sale también todo discurso. Por eso se puede defender con toda valentía, dando todo el honor y la gloria a Dios. Ha perdido el miedo a morir. Ahora tiene el amor verdadero. Si me matan porque sigo a Cristo, bienvenido sea. Si me meten a la cárcel, si me acusan injustamente, no tengo temor, porque estoy con el que debo estar. Esto es presencia del Espíritu Santo. Esto es tener el temperamento transformado por el Espíritu Santo. Esto es dejar actuar a Dios en mi vida. Dejar que el Espíritu Santo siga tocándome, transformando mi temperamento. En un principio hablábamos de que los temperamentos no pueden ser modificados aparentemente. No pueden ser modificados por mis propios esfuerzos. Serán modificados porque yo le dé autoridad al Espíritu Santo. Lo que yo sí puedo hacer, y depende absolutamente de mí, es que yo le diga: sí, Señor. Si puedes entrar en lo profundo de mi ser y transformarme. Si puedes darme las gracias que tú quieras, que las voy a utilizar para darte honra y gloria. Pedro, bajo presión de las autoridades religiosas que lo interrogaban y con sumo riesgo de ser condenado, bien fuera a la cárcel o a la muerte, Pedro tiene la fuerza interior para defender los intereses de Dios y declara abiertamente que sí, que es seguidor de Cristo. Y la sentencia que les dictan es que no hablen ni enseñen nada en nombre de Jesucristo. Pero Pedro y Juan no vacilaron ni tartamudearon en presencia de estos brillantes líderes, ni actuaron urgidos por la emoción, palabras que fueran de detrimento de sus testimonios. En cambio, lo que sí respondieron fue: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí, la sabiduría y control emocional en Pedro es totalmente extraña. Pero él, que sabe que ha sido ya tocado por el Espíritu Santo, sabe lo que está diciendo y haciendo. Y continuaron predicando en nombre del Señor Jesús. Otra experiencia de la divina percepción que recibió el sanguíneo Pedro, líder de la primitiva iglesia, la comprobamos en la forma notable en que manejó el problema planteado en los Hechos de los Apóstoles capítulo 5, donde se nos narra la historia de Ananías y Zafira. Les voy a parafrasear un poquito de qué trata esta historia para que veamos cómo fue la respuesta de Pedro. Ananías y Zafira eran esposos y se pusieron de acuerdo en vender un terreno. Pero también se pusieron de acuerdo en no entregar todo el dinero, en engañar a Pedro.
a la iglesia realmente. Es así como entonces Pedro le dice a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón para que mintieses? Y más adelante se dice que fue condenado a muerte. Dio la orden Pedro. Luego llega la esposa, le hacen también la misma pregunta, coincide en la mentira con su esposo y es condenada a muerte. Pedro pudo tratar con ellos sin amargura ni animosidad, pero estos dos que defraudaron al Espíritu Santo deliberadamente fueron expuestos y muertos como ejemplo para la primitiva iglesia. Todo ese asunto fue manejado en forma moderada, extraña al sanguíneo Simeón, pero habitual ahora en el sanguíneo Pedro, controlado por el Espíritu Santo. Otro ejemplo de sabiduría inspirada por el Espíritu Santo lo tenemos cuando Pedro, de pie ante el concilio, fue censurado por el sumo sacerdote. Pedro no se enojó contrariamente a su inclinación sanguínea, sino que bajo el control del Espíritu Santo respondió sabiamente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aún en los casos que seamos presionados por los hombres a orar inadecuadamente, el cristiano controlado por el Espíritu Santo no debe molestarse ni resentirse, ni ser mordaz. Siempre debe orar guiado por el Espíritu Santo, con fortaleza, con poder, con sabiduría, con dignidad y sobre todo con caridad frente a su adversario. Dios se encargará de hacer justicia si es que nos parece que lo que está ocurriendo es supremamente injusto. Para concluir, diremos que el sanguíneo Simón, ahora controlado por el Espíritu Santo, convertido en Pedro, deja de ser torpe e impaciente. Se convierte en un hombre gentil y amable. En las discusiones que se registran en los Hechos de los Apóstoles, se ve cómo el Espíritu Santo ha tomado control de Pedro. Ahora no actúa por impulso, ahora actúa con sabiduría. El Espíritu Santo sabe todo y nos ayuda a orar acertadamente en el momento preciso, diciendo lo que el Espíritu Santo quiere que digamos. Por eso es absolutamente necesario pedirle al Espíritu Santo que tome control de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, de todas nuestras facultades, concederle toda la autoridad sobre nosotros. Él irá haciendo lo que tiene que hacer. Él sabe lo que debe hacer en nosotros, sabe lo que tiene que ser moldeado, purificado y transformado. Nosotros creemos saber, pero no sabemos mucho sobre nosotros mismos. Este trabajo de conocernos a nosotros mismos es una gracia que el Espíritu Santo quiere derramar en nosotros, para que seamos verdaderos consagrados a María y en ella a Jesucristo, para que ya no seamos más de devociones falsas, de oraciones y oraciones sin sentido, sino que busquemos la mayor honra y gloria de nuestro Dios. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.